No sé en qué momento una despedida se convierte en una advertencia, pero a mí me pasó en una funeraria vieja, de esas que huelen a flores rancias y a desinfectante barato, donde el silencio no se siente tranquilo sino apretado, como si algo lo estuviera sosteniendo para que no se escape un grito. Fue en febrero de 2018, en un pueblo frío de la sierra, de esos donde la neblina baja hasta la calle y te moja el cabello como si te estuvieran respirando encima. Mi madre murió sola, según dijeron, de un infarto. Yo llevaba años sin verla. No por rencor infantil, sino por cansancio. Era una mujer dura, hiriente, con palabras que sabían dónde pegar. Y luego vinieron sus amistades, esa gente rara que llegaba a su casa a horas extrañas, con veladoras negras, listones rojos en las muñecas y un olor a copal que se quedaba pegado a las paredes. Desde entonces en su casa se oían pasos de madrugada, golpes secos en el techo, sombras que cruzaban los pasillos aunque no hubiera nadie. Me fui. Mi hermana también. Y lo único que me quedaba de ella era esa sensación de que estar cerca siempre costaba algo. Cuando mi hermana me habló para decirme que el cuerpo ya estaba en la funeraria, pensé que lo peor sería verla. Me equivoqué. La funeraria se llamaba San Damián y estaba a un lado de la carretera, como si la hubieran dejado ahí a propósito para que nadie la mirara de frente. Tenía un estacionamiento de grava y una fachada color crema, despintada, con un letrero de letras metálicas que chirriaban con el viento. Entré con mi esposo y mis hijos, y de inmediato sentí un frío distinto al de afuera. No era clima, era otra cosa, como si la temperatura ahí adentro fuera una regla. Me dejaron en recepción llenando papeles. Recuerdo el sonido de mi pluma, el reloj grande marcando cada minuto con un golpe hueco y el murmullo lejano de un televisor prendido en alguna oficina. La encargada me dijo que mi madre llevaba 2 días fallecida cuando la encontró una amiga. Lo dijo rápido, sin verme, como quien repite un dato para no pensar demasiado. Mi esposo se fue a comprar café a la tienda de enfrente. Mis hijos se quedaron en la sala principal, donde más tarde estaría el ataúd. Yo estaba sola, con la cabeza inclinada, firmando, cuando escuché mi nombre. No fue un susurro. Fue claro. Cerca. Con esa entonación de mi madre cuando quería que obedeciera. Sofía. Me quedé quieta. El aire se me atoró, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que eso no podía ser. Pensé en una coincidencia, en alguien llamando a otra persona. Pero nadie había entrado. El pasillo frente a recepción estaba vacío, largo, estrecho, con puertas a ambos lados. Y la voz volvió a salir de ahí. Sofía. Ven. El miedo no siempre te empuja a huir. A veces te jala. Caminé hacia el pasillo, con pasos pequeños, tragando saliva, sintiendo como el suelo parecía más blando mientras avanzaba. Algunas puertas estaban entreabiertas. Vi ataúdes apilados, coronas en el suelo, bolsas negras de plástico. En una pared había una cruz de madera con polvo, y bajo la cruz, una mancha oscura como de humedad vieja, con forma parecida a una mano. La voz me llevó hasta el fondo, donde estaba la puerta con el letrero, solo personal. No debí entrar. Lo supe incluso mientras mi mano tocaba la chapa. Pero abrí. Prendí la linterna del celular y el haz de luz rebotó en azulejos blancos. El cuarto olía a químico y a carne fría, como cuando abres un congelador que ya lleva semanas. Y ahí, en una camilla metálica, estaba mi madre. Desnuda. Los ojos abiertos. La piel pálida, demasiado tirante en los pómulos. Me golpeó el hecho de que se veía pequeña, menos imponente que en mis recuerdos. Lo que sentí no fue tristeza, fue algo más primitivo, la certeza de que había cruzado una puerta que no se cruza. Moví la luz buscando el interruptor. Y entonces escuché el rechinido.
La camilla crujió como si alguien se acomodara encima. Volví la linterna a su cara y mi madre ya no estaba acostada. Estaba sentada. No con movimientos torpes de un cadáver, sino como una persona que se incorpora despacio para mirarte mejor. Sus ojos seguían abiertos, pero no tenían esa opacidad muerta que yo acababa de ver. Parecían húmedos, atentos. Su boca se abrió apenas, sin gesto. «No te vayas», dijo. Mi cuerpo reaccionó antes que yo. Retrocedí, choqué con la puerta, salí casi arrastrándome. Corrí por el pasillo sin ver las puertas, sin pensar, sintiendo que algo atrás seguía mi ritmo, no con pasos, sino con una presencia. Llegué a recepción y me estrellé con una empleada, una joven con uniforme azul marino. Ella me sostuvo del brazo. Me preguntó si estaba bien. Yo lloraba, pero no podía decir nada. Solo repetía que me sentía mal, que era el impacto, que ya había terminado. Me dejó sentada un minuto, me dio agua. Yo no conté lo de la camilla, ni la voz, ni esa frase. Me fui con la cabeza ardiendo, como si hubiera respirado humo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía a mi madre sentada en la camilla, viéndome como si yo fuera la que estaba fuera de lugar. Al día siguiente regresamos temprano, todavía oscuro. Eran como las 7. La funeraria estaba casi vacía, las luces encendidas a medias. El ataúd ya estaba en la sala principal, rodeado de arreglos florales. Mi madre se veía bien en esa mentira que logran los maquillajes funerarios, labios con color, manos acomodadas, ojos cerrados. Eso debió tranquilizarme. Pero no lo hizo. Mientras mi esposo pagaba en caja, dejé a mis hijos sentados cerca del ataúd. A los pocos minutos vi a mi hijo mayor afuera hablando por teléfono. Salí molesta, le pregunté por qué había dejado sola a su hermana. Él me dijo que solo era un momento, que Daniela estaba ahí, que no pasaba nada. Entré rápido a la sala. Mi hija estaba recargada en el ataúd, hablando bajito, como si estuviera contando un secreto. Y luego se rió. Una risa chiquita, limpia, que no pertenecía a ese lugar. «Dani», le dije, «ven para acá». Ella ni se asustó. Me miró como si yo fuera la que estaba interrumpiendo algo importante. «Es que la abuela no quiere que me vaya», me respondió. «Dice que apenas vamos a empezar». Se me heló la nuca. Me acerqué al ataúd, casi conteniendo la respiración. Los ojos de mi madre estaban cerrados. Todo normal. Pero mi hija seguía mirando hacia el rostro, como si estuviera recibiendo una respuesta. La jalé del brazo. Ella forcejeó con una fuerza que no le conocía, llorando, estirándose hacia el ataúd. «Me está hablando, mamá», gritaba. «Dice que tú también tienes que quedarte». Ahí fue cuando se apagaron las velas. No una, todas. Al mismo tiempo. Como si alguien hubiera soplado desde adentro del ataúd. Se fue la luz de la sala de golpe y quedamos en oscuridad total. Escuché un sonido seco, un golpe desde dentro de la madera y luego otro, como uñas raspando. Mi hija se cayó de inmediato, y en esa oscuridad sentí como su mano pequeña apretaba la mía, ya no queriendo acercarse, sino esconderse. Y entonces, sin ver nada, escuché la voz junto a mi oído, cálida, conocida, demasiado cerca. «Ahora sí, Sofía, ya viniste con los niños». La luz volvió unos segundos después, parpadeando. Mi esposo entró preguntando qué pasaba. Mis hijos estaban pálidos. La sala seguía igual, las velas apagadas, la gente aún sin llegar. El ataúd cerrado, quieto, perfecto. Pero en la tapa,
justo donde antes no había nada, apareció una marca fina, como de dedos arrastrados desde dentro hacia afuera. 5 líneas. Y debajo, una sexta más corta, como si alguien hubiera intentado escribir algo con desesperación. No hice escándalo. No grité. No podía. Lo único que hice fue agarrar a mis hijos, decirle a mi esposo que nos íbamos, que no me importaba lo que costara, que el cuerpo se quedaba ahí si era necesario. Él discutió al principio, hasta que vio las marcas y luego miró a Daniela, que no dejaba de temblar. Nos fuimos antes de que llegaran los familiares. Creí que con eso terminaba. Pero esa noche, ya en casa, Daniela se despertó llorando. Decía que la abuela estaba en la puerta de su cuarto, parada, sin parpadear, y que le preguntaba por qué se la habían llevado, porque no la habían dejado terminar el turno. Yo no quería escuchar más, hasta que mi hijo mayor, sin verme a los ojos, me dijo algo que me dejó sin sangre. Que mientras hablaba por teléfono afuera de la funeraria, su pantalla se apagó sola. Y cuando volvió, el contacto con el que estaba hablando ya no era el nombre de su novia. Decía, mamá. Y el último mensaje, enviado a las 7:06 de la mañana, era una sola frase. Solo faltas tú. Me llamo Iván y desde hace 8 años trabajo en una funeraria pequeña a la salida de Ciudad Guzmán, Jalisco. No soy el dueño ni el de traje que habla bonito con las familias. Yo soy el que se queda atrás, donde el aire siempre huele a desinfectante, a cera y a metal. Soy tanatopraxista, lavo, desinfecto, embalsamo, suturo, maquillo. Dejo presentables cuerpos que llegaron rotos por dentro y por fuera. La gente cree que lo más difícil es verlos. No. Lo más difícil es imaginar lo que vivieron en los últimos segundos. Y aún así, con la rutina y el oficio, uno aprende a cerrar una parte de la mente. Si no lo haces, te quiebras. Aquella historia pasó en 2019, una temporada de lluvias en la que todo parecía más oscuro de lo normal. Desde hacía 2 semanas me ayudaba Gael, un practicante de enfermería que venía por las noches para cumplir sus horas. Era buen muchacho, serio, con ese nervio que se nota cuando alguien quiere demostrar que puede con todo. Yo le enseñaba lo básico y, de paso, la soledad se hacía menos pesada. Esa noche teníamos un cuerpo sencillo, un señor mayor que murió dormido, sin golpes, sin tragedia encima. Terminamos el lavado, la aspiración, el relleno, el cierre. Todo normal. Los sonidos de siempre, el goteo del agua, el zumbido de la lámpara, el chasquido de los guantes. La funeraria estaba cerrada al público, no había velorio y el recepcionista se había ido desde las 9. Solo estábamos Gael y yo, y el guardia, que siempre se quedaba adelante con el televisor a bajo volumen. Cerca de la medianoche llegó la camioneta del CEMEFO con otro cuerpo. Traían un documento doblado, un sello húmedo y una bolsa negra que parecía más pesada de lo que debería. Accidente en carretera, dijeron. Motociclista. La bolsa tenía manchas que nadie se atrevía a llamar por su nombre. Cuando la subimos a la sala de arriba, yo ya sabía, iba a ser una de esas noches largas en las que terminas con los hombros acalambrados y la garganta seca del puro cloro. Bajamos para limpiar el área del primer cuerpo y preparar instrumentos. Fue ahí cuando escuchamos los pasos. No fue un crujido de madera ni un golpecito del techo por la lluvia. Fueron pasos claros, de alguien que camina con prisa, arriba, justo donde habíamos dejado la bolsa del motociclista. Gael levantó la mirada como si lo hubieran jalado del cuello. Yo, por orgullo o por costumbre, fingí calma. En una funeraria pasan ruidos, dilatación de metales, tuberías, el aire que se mete por rendijas. Eso me dije.
Pero los pasos se repitieron, ahora en la escalera, bajando uno por uno, pesados, como si alguien arrastrara algo. No quise contagiarle el miedo a Gael. Me lavé las manos, dejé la pinza sobre la charola y salí. Subí la escalera encendiendo las luces. La sala de arriba estaba tal como la habíamos dejado, fría, impecable, con la bolsa negra sobre la camilla. Nadie. Ni una sombra de alguien escondido. Revisé el baño, el cuarto de insumos, el pasillo. Nada. Cuando bajé, algo estaba en medio del descanso de la escalera, un muñeco de peluche, un conejo gris con un moño azul. Se veía usado, pero limpio, como si alguien lo hubiera dejado con cuidado. No pertenecía a la funeraria. No teníamos juguetes ahí arriba y a esa zona solo entrábamos nosotros. Lo levanté por la oreja, sintiendo una humedad extraña, no de lluvia, sino como de tela que estuvo en un lugar sin aire. A Gael se le fue el color de la cara. Yo intenté explicarlo con lo lógico, quizá se le quedó a un niño en un velorio anterior, quizá el guardia lo movió, quizá alguien lo dejó sin querer. Lo puse en una mesa metálica, lejos del área de trabajo, con la intención de entregarlo al día siguiente. Regresamos arriba. Abrimos la bolsa. El motociclista estaba en mal estado, como casi siempre. Había golpes, abrasiones, piel levantada en zonas donde el asfalto había cobrado su parte. Aún con todo, había que hacerlo. Nadie tiene derecho a despedirse de un montón de ruinas. Eso me repetía mientras trabajaba, como un rezo práctico. Mandé a Gael por un hilo más grueso y una aguja curva del gabinete. Me quedé solo unos segundos, revisando el listado en mi celular, dándole la espalda al cuerpo. Fue entonces cuando lo escuché, pegado a mi oído, con una voz baja, seca, como alguien hablando desde un cuarto cerrado. Dáselo. No fue imaginación. No fue una corriente de aire. Sentí el aliento frío, la presión mínima, la certeza de que alguien estaba detrás de mí. Se me cayó el teléfono, rebotó en el piso y la pantalla se partió por una esquina. Me giré con un brinco que me avergonzaría en otra circunstancia. No había nadie. Solo la camilla, la lámpara, la bolsa plegada y el olor del formol. Entonces vi el cuerpo. La cabeza, que yo había acomodado recta, estaba levemente girada hacia el lado donde, abajo, habíamos dejado el conejo de peluche. Y lo peor no fue eso, tenía los ojos entreabiertos, como si una voluntad tardía se negara a quedarse apagada. No era el reflejo de la lámpara. Eran pupilas mirando fijo, sin parpadear. Gael volvió con las herramientas y se quedó congelado al verlo. No dijo nada, pero su respiración cambió, rápida, corta. Yo forcé las manos a moverse, a cerrar los párpados, a acomodar la cabeza, a seguir con el trabajo como si el miedo fuera un capricho. Sin embargo, cada vez que volteaba, tenía la sensación de que el cuarto estaba un poco más lleno. Terminamos casi al amanecer. Antes de irme, bajé a pedirle al guardia las grabaciones. Le inventé una excusa, sospecha de alguien dentro, por seguridad. El guardia me miró raro, pero me dejó ver el monitor. En el video, a las 12:07, después de que subimos el cuerpo, la cámara del pasillo captó algo que no debería existir, una sombra que se desprendía de la puerta de arriba como humo, bajaba la escalera y se detenía un instante justo en el descanso donde apareció el conejo. No caminaba como persona. Se deslizaba, pero marcaba un ritmo, como si imitara pasos para hacerse notar. A las 12:09, la cámara mostró algo peor. La sombra se inclinó hacia el muñeco y el conejo se movió solo, un par de centímetros, lo suficiente para que se notara que nadie lo tocó. Sentí un hueco en el estómago. No por lo sobrenatural, sino por lo humano que había debajo. Horas después,
cuando llegó la familia a reclamar el cuerpo, una mujer joven preguntó por un peluche. Lo dijo como quien no quiere hacer un escándalo en un lugar de muerte. Explicó que su esposo lo había comprado en una gasolinera para su hijo, que esa mañana le mandó una foto del conejo desde la carretera, presumiendo el regalo, y luego vino la llamada del accidente. Yo no pude contestarle de inmediato. Solo asentí, apreté la mandíbula y fui por el muñeco. Se lo entregué sin adornos, sin historias, sin videos. La mujer lo abrazó contra el pecho y, por primera vez esa noche, el aire pareció aflojar un poco. Me fui a mi casa con el amanecer. Creí que todo había terminado. Esa noche, al abrir mi closet para colgar la chamarra, encontré algo sobre mis zapatos, el moño azul del conejo, perfectamente anudado, como si alguien lo hubiera deshecho con paciencia. No había forma de que llegara ahí. Desde entonces, cada vez que preparo un cuerpo de accidente, reviso sus pertenencias con un cuidado que roza la superstición. Porque aprendí algo que no enseñan en ningún curso: a veces, lo último que se queda en este mundo no es el miedo, sino la urgencia. Y hay urgencias que, si no las atiendes, te siguen hasta tu casa. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Yo tenía 20 años y una deuda que me respiraba en la nuca: la colegiatura, los pasajes, la renta del cuarto donde vivía con una prima y, encima, el miedo de volver a casa con las manos vacías. Por eso acepté el trabajo en la funeraria La Providencia, aunque no era mi sueño ni mi vocación. Entré como recepcionista y, desde el primer día, me aprendí las reglas que nadie escribe: no preguntar de más, no mirar demasiado a los pasillos, no dejar que el silencio te gane. Mi turno era de tarde-noche. Atendía llamadas, mostraba catálogos de ataúdes, cobraba anticipos, acomodaba flores que llegaban sin tarjeta. A veces, también me tocaba revisar que las salas no se llenaran más de lo permitido y pedir contacto que salieran a tomar aire. La gente cree que en una funeraria todo es llanto. La verdad es que hay un cansancio raro, como si el lugar estuviera hecho para absorberlo todo: el dolor, la rabia, las palabras que no se dijeron. La noche en que todo cambió, había un velorio sencillo. Poca familia, pocos amigos. Un difunto de mediana edad, según me dijeron, que había fallecido de repente. Eso es lo que siempre dicen cuando no quieren explicar nada. La sala principal estaba ocupada y la segunda sala, la del fondo, estaba cerrada con llave porque no había servicio ahí. Yo lo sabía porque yo misma había visto al guardia revisar los candados al iniciar el turno. Cerca de las 7, cuando el cielo ya estaba en ese tono azul oscuro que parece de vidrio, entró un hombre con traje. No era común ver gente tan bien vestida en una funeraria de barrio. Traía un saco gris impecable, camisa blanca y una corbata negra perfectamente alineada. Lo raro no fue eso, sino su cara, pálida, limpia, sin ojeras, sin brillo. Como si fuera una foto. Se quedó parado frente al mostrador unos segundos, mirando alrededor con la expresión de quien despierta en un lugar ajeno. Yo le sonreí por costumbre. Buenas noches, ¿le puedo ayudar? Él tardó en reaccionar. Sus ojos se movieron por las paredes, por el cuadro de la Virgen, por el letrero de favor de guardar silencio. Finalmente, me miró. ¿Qué lugar es este?, preguntó, y su voz era baja, sin tono, como si hubiera hablado pocas veces en su vida. Le dije el nombre de la funeraria y le expliqué que había un velorio en curso. Le pregunté si venía a ver a alguien. Él frunció apenas el ceño, como si intentara recordar un dato básico.
No, yo, creo que me equivoqué, murmuró. No sé cómo llegué. Pensé que tal vez era una persona mayor desorientada o alguien con una crisis de ansiedad. Le ofrecí agua. No la aceptó. Dio un paso atrás, miró hacia el pasillo y, sin despedirse, se fue. Su salida fue tan silenciosa que ni siquiera escuché la puerta. Seguí trabajando. Entraban y salían familiares, sonaban teléfonos, alguien pidió factura. A ratos, el aire acondicionado escupía un frío húmedo que se metía en los huesos. A las 8:30 fui por un café a la pequeña cocina. El vaso de unicel me quemó los dedos y regresé a recepción con esa urgencia tonta de quien solo quiere llegar a su silla. Entonces lo vi. Al fondo, en la segunda sala, la que estaba cerrada, había una silueta sentada. El reflejo del vidrio me mostró el traje gris. El hombre estaba dentro, en una de las sillas alineadas frente a donde se colocan los ataúdes. Estaba completamente solo. No se movía. No revisaba el celular, no se acomodaba el saco, no volteaba. Solo estaba sentado, mirando hacia el frente como si esperara algo. Sentí cómo se me helaba el estómago. Primero pensé que me había equivocado, que tal vez la puerta estaba entreabierta, que alguien había ocupado esa sala por error. Me acerqué. Pegué la cara al cristal. Era él. El mismo. Probé la manija. Cerrada con llave. Toqué suavemente. Luego más fuerte. El sonido retumbó en el pasillo. Él no volteó. Le hablé sin subir la voz, porque el velorio estaba a pocos metros. Señor, disculpe, esa sala no está en uso. Nada. Corrí a buscar al guardia. Se llamaba Mateo, un hombre alto, de bigote canoso, que siempre parecía estar a medio bostezo. Le dije lo que había visto. De inmediato frunció el ceño, como molesto. Imposible, dijo. Esa sala quedó cerrada desde ayer. Nadie entra ahí si no hay servicio. Las llaves las traigo yo. Le juré que lo estaba viendo. Que era el mismo hombre que había hablado conmigo. Mateo caminó rápido, con esa mezcla de prisa y orgullo del que va a demostrar que alguien está exagerando. Sacó su llavero, metió la llave y abrió. La sala estaba vacía. Vacía de verdad. Sin sombras, sin ruido, sin olor. Solo las sillas alineadas y ese aire más frío que en el pasillo, como si ahí adentro el tiempo no circulara igual. Buscamos detrás de la cortina, en el baño pequeño que se usa para los familiares, incluso revisamos el armario donde guardan velas y manteles. Nadie. Mateo me miró con una paciencia que dolía. ¿Estás segura?, me preguntó, y en su tono había más preocupación que burla. Yo asentí, sintiendo una vergüenza absurda, como si me hubieran atrapado inventando algo. Mateo cerró, giró la llave y la guardó sin decir nada. Se fue a su puesto, y yo regresé a la recepción con el café ya frío, tratando de convencerme de que quizá mi mente me jugó una mala pasada. Faltaba poco para mi salida. Antes de irme, hice lo de siempre, asomarme a la sala del velorio para revisar que estuviera todo en orden. Entré despacio, con la cabeza gacha, respetando el ambiente. El ataúd estaba al frente, rodeado de flores blancas. La familia estaba sentada en silencio. A un lado, sobre un caballete, estaba la fotografía del difunto. Era él. El hombre del traje gris me miraba desde la imagen con la misma expresión apagada. Incluso la misma corbata negra. El mismo gesto de no entender. Sentí que me faltaba el aire. El cuerpo reaccionó antes que la razón, retrocedí, choqué con una silla y alguien me susurró que tuviera cuidado.
Salí al pasillo tambaleándome y al cruzar recepción, un compañero me alcanzó. Se llamaba Iván, llevaba más tiempo ahí y tenía la cara de quien ya había visto demasiadas cosas sin poder contarlas. No supe ni cómo le expliqué. Se me quebraba la voz y se me llenaron los ojos de lágrimas. Iván no se rió. No me pidió que me calmara. Solo miró hacia el pasillo del fondo, como si evaluara algo que yo no veía. «Te creyó el lugar», dijo, muy bajito. «A veces pasa. Hay gente que llega sin darse cuenta». Yo pensé que me diría que eran almas en pena, que no me harían daño, que todo era normal. Pero no dijo eso. Se acercó a mí y señaló mi mano. Recién entonces noté que traía algo pegado en el dedo, como una fibra oscura. La despegué. Era un cabello corto, rígido, demasiado negro para ser mío. Iván se puso pálido. ¿Tocaste la puerta de la segunda sala?, preguntó. Asentí. Él tragó saliva, como si le pesara decirlo. La segunda sala no se abre cuando no hay servicio, porque ahí guardan lo que nadie reclama. No entendí de inmediato. Hasta que, al volver la vista, vi algo en el suelo del pasillo, una marca húmeda, como la huella de un zapato recién mojado, pero no iba hacia la salida. Iba hacia adentro. Hacia el fondo. Hacia la sala cerrada. Y debajo de esa marca, como si alguien la hubiera arrastrado sin querer, había un rastro finísimo de tierra oscura. Esa noche me fui a casa sin mirar atrás. No renuncié al día siguiente porque necesitaba el dinero, pero desde entonces aprendí otra regla, la más importante: en una funeraria, a veces el difunto no se va cuando lo sacan, se va cuando alguien, por fin, deja de reconocerlo. Yo duré 3 meses más en la Providencia. Nunca volví a ver al hombre del traje gris, pero varias noches, cuando todo quedaba en silencio y el teléfono no sonaba, escuchaba, desde el pasillo del fondo, el chirrido lento de una silla moviéndose sola, como si alguien todavía esperara turno para preguntar dónde estaba. Me llamo Santiago y durante un tiempo trabajé en una funeraria de guardia nocturna. No era embalsamador ni chofer, ni el de los arreglos que da la cara con las familias. Yo era el que quedaba detrás, el que lavaba, acomodaba, revisaba candados, apagaba luces y hacía que el lugar pareciera decente antes de que amaneciera. El turno de noche te cambia el olfato, aprendes a distinguir el aromatizante barato del cloro, y el cloro de ese olor metálico que se queda pegado en las uñas aunque te talles hasta lastimarte. La funeraria se llamaba San Gabriel y estaba en una calle antigua donde las banquetas se hundían y los postes zumbaban. Por dentro era peor, porque el silencio se te metía al pecho. Había 3 salas de velación, un pasillo largo, una oficina con un reloj que siempre iba adelantado y al fondo el cuarto de preparación, donde yo evitaba mirar demasiado, aunque la puerta casi siempre estuviera cerrada. Lo que voy a contar pasó en 2016, un jueves que parecía cualquier otro. En la tarde llegó un servicio que a todos nos dejó tensos, un niño de unos 6 o 7 años. No lo vi directamente, pero lo supe por el tamaño del ataúd y por la cara del encargado cuando firmó el ingreso. A veces basta la forma en que un adulto aprieta los labios para entender que algo no está bien. Esa noche el velorio fue corto. La familia llegó, se quedó un rato y luego se fueron. No porque no lo quisieran, sino porque estaban destrozados y porque la funeraria les daba una sensación rara, como si las paredes los observaran. A mí me tocó quedarme para cerrar, limpiar y dejar lista la sala para el día siguiente. Éramos solo 3, el encargado se fue a las 10, una mujer de preparación llamada Marta se quedó terminando el maquillaje del niño para el traslado, y yo. A las 11 menos cuarto ya no había visitas.
Solo estaba el zumbido de las lámparas, el refrigerador del área de atrás y mi cubeta golpeando el mosaico cuando caminaba. Me metí al baño a lavar las manos porque el cloro me había resecado la piel. Fue ahí cuando escuché pasos, pequeños, rápidos, como si alguien caminara descalzo o con suela delgada. No fue imaginación. Se oyó claro, entrando al pasillo de los baños. Al principio pensé que era Marta, porque a veces iba a tirar algodones o guantes usados. Abrí la llave para que mi voz se oyera menos rara y pregunté si iba a pasar, para salir yo primero. Nadie respondió. Apagué la llave y escuché de nuevo esos pasos, pero ahora se quedaron quietos, como si alguien se hubiera detenido justo frente a una puerta. Miré por debajo de las divisiones. 2 cubículos vacíos, el último no. Se veían unos pies pequeños, rectos, demasiado quietos. Calcetas claras y unos zapatitos con punta redondeada. Me quedé congelado, con el jabón resbalándome entre los dedos. No grité. Ni siquiera dije nada. Salí del baño despacio, como cuando no quieres asustar a un animal. Crucé el pasillo y fui directo al cuarto de preparación. Toqué la puerta con los nudillos y, cuando Marta abrió, le pregunté, con la voz más controlada que pude, si había traído a algún niño, si alguien había entrado, si había familia todavía. Marta me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Me dijo que no, que ya se habían ido todos, que solo quedábamos nosotros y que ella no tenía hijos. Me preguntó qué pasaba. Le dije lo de los pies. No se burló. Esa es la parte que más me inquieta, porque si se hubiera reído yo habría respirado. Pero no, se puso seria, se limpió las manos con un papel y me dijo que fuéramos. Caminamos al baño de mujeres, porque ahí fue donde vi los pies. Le señalé el último cubículo. Marta empujó la puerta con un solo movimiento, como si ya supiera que iba a encontrar. No había nadie. Ni una sombra, ni una bolsa, ni un asiento movido. Solo el olor a desinfectante y un silencio tan pesado que me dio ganas de toser para romperlo. Revisamos los demás cubículos, el pasillo, las salas. Todo vacío. Marta murmuró que quizá yo estaba cansado, y aunque lo dijo suave, me dolió, porque yo sabía lo que había visto. Regresó al cuarto de preparación y me pidió que terminara rápido, que no me quedara hasta tarde. Yo asentí y seguí con mi rutina. Pero algo cambió en el aire, como cuando se te apaga una música y te das cuenta de lo solo que estabas. Me faltaba limpiar la sala 3, donde habían velado al niño. Moví las sillas, recogí flores marchitas, enderecé un crucifijo que estaba ladeado. Y entonces lo escuché. Un llanto. No era fuerte. Era un llanto contenido, como si alguien tratara de no hacerse notar. Se me erizó la nuca, porque venía del fondo, del pasillo que llevaba al área donde se guardan los ataúdes antes del traslado. Caminé despacio, con la franela colgando de la mano como si fuera a servirme de algo. Pregunté a alguien, y mi voz sonó ridícula, demasiado baja. El llanto se detuvo en seco. Abrí la puerta del cuarto. Adentro solo había un ataúd, el del niño, cerrado, listo para la mañana. Me quedé parado sin respirar, esperando cualquier sonido. Nada. Cerré. Apenas la chapa hizo clic, el llanto volvió. Más claro. Más cerca. Como si estuviera del otro lado de la madera, pegado a la puerta. Ahí fue cuando me entró una sensación que no puedo explicar sin que suene exagerado, como si el lugar me pidiera que lo mirara. Como si la funeraria, con sus paredes frías, estuviera esperando que yo cometiera el error de abrir otra vez. No lo hice. Caminé hacia la oficina para tomar mis llaves, pero al pasar por el pasillo noté algo que me dejó sin aire. La sala 3 tenía la luz encendida.
Yo juraba que la había apagado. Regresé y al asomarme vi las sillas en el mismo lugar donde las había dejado, excepto una. Una silla estaba apartada, frente al féretro que ya no estaba ahí, como si alguien hubiera estado sentado mirando un punto fijo. Y sobre el asiento, perfectamente doblada, había una calceta pequeña, clara. No había forma de que eso estuviera ahí. Yo no había tocado ropa, no había niños, la familia ya se había ido, Marta no había salido del cuarto de preparación. Me agaché y la toqué con 2 dedos. Estaba tibia, como recién quitada. Y entonces escuché otra cosa, detrás de mí, en el pasillo, los mismos pasos pequeños, rápidos, pero ahora venían directo hacia la sala. No corrí. Me quedé rígido, con la calceta en la mano, esperando ver a alguien entrar por la puerta. No entró nadie. Los pasos se detuvieron justo afuera y el aire se volvió helado, tan helado que me ardieron los ojos. Una voz muy bajita, casi un soplido, dijo algo que no voy a olvidar nunca, porque no sonó como un fantasma de película, sonó como un niño de verdad, cansado, con miedo. No cierres. No sé cómo llegué a la salida. Solo sé que dejé la calceta en el suelo, que no apagué más luces y que cerré la reja con manos temblorosas. Manejé a casa con la sensación de que alguien venía sentado atrás, quieto, sin moverse, pero presente. Esa noche abracé a mi hijo dormido y me quedé mirando el techo hasta que amaneció. Al día siguiente renuncié. Inventé que me había salido otra cosa, que los horarios me estaban matando. Marta no dijo nada, solo me miró como si entendiera. Antes de irme, vi un detalle que me hizo sentir peor. En la puerta de la sala 3, por dentro, había una marca nueva, como de dedos pequeños arrastrados por el polvo, dejando líneas cortas. A veces paso por esa calle, y siempre, la funeraria se ve igual. Pero desde afuera, en ciertas noches, juro que se alcanza a ver una luz prendida al fondo, en la sala 3. Y lo peor no es eso. Lo peor es que, cuando el tráfico se queda quieto y bajo la ventana, a veces me parece escuchar, muy lejos, un llanto contenido, como si alguien siguiera esperando que yo no cierre. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.